y empezamos. Bueno, eh, ¿alguno de aquí sabe o tiene un conocimiento acerca de las creencias, acerca de qué son, cómo funcionan, para qué nos sirven? Si nos pudieran comentar. O estamos todos en blanco al respecto. Es decir, no tienen algún conocimiento. Ya sea que puedan abrir su micrófono. Vamos a ver. Creo que estos se los tengo que activar. Listo. Si quieren comentar por micrófono o por chat, no hay problema. Ya está activo el micrófono. Bueno, en caso de que no, pues entonces vamos a arrancar. Y el nombre de la temática de hoy es tu poder interno a tu disposición. ¿Por qué este nombre? Eh, desde mi punto de vista, como les comentaba, y que al final pues todos decidimos que nos creemos y que no. Eh, Permítame, solo voy a compartir nuevamente. Listo. ¿Me confirma si están viendo la presentación? Al nivel permítame, que quiere hablar Rocío. Vamos a ver. Michelle Molina, los voy a solicitar para que puedan hablar. Ya ustedes saben. Hola Denis, hola, buenas tardes a todos. Hola, hola Bu- Rocío. Cuéntanos. Buenas, Denis. Mira, yo te iba a comentar sobre el tema de lo que habías preguntado al principio de la creencia. Claro, Yo lo que te iba a comentar es que, bueno, tengo entendido que una creencia se forma en base a la repetición y con una fuerte, o sea, con un impacto emocional bastante fuerte. Es lo que yo te quería aportar simplemente. claro, muy bien, gracias por tu aporte a través de una Para experiencia. nada. Entonces, sí, la verdad, vamos a hablar de todos estos puntos que son muy importantes conocer de dónde vienen y saber para qué nos sirven nuestras creencias, porque al final de ello se reflejan muchas cosas en nuestra vida. Entonces, por esta razón, se llama tu poder interno a tu disposición. Y las creencias, si vamos al, como a lo principal, eh, vienen desde dentro, vienen desde toda nuestra percepción sobre nuestras experiencias. Entonces, les traigo una historia muy interesante, es sobre un guerrero samurái. Y este es un guerrero samurái que era de los mejores de su época, era la mano derecha incluso de quien reinaba en ese tiempo. Entonces, era muy habilidoso con la katana y todo. Este samurái, en un momento de su vida, pues se encontraba compartiendo con su familia. Era de noche, ya se podrán imaginar, una lluvia así un poquito leve, y se encontraba con su familia. De repente, en la noche, escucha ruido afuera de su casa, como una persona que ha vivido en guerras y todo, pues se pone alerta, saca su katana y sale a ver. Al momento de que sale a ver, pregunta, ¿quién está ahí? Y sale una figura muy oscura, con ojos rojos, y es una figura como de unos 3 metros, se podrán imaginar. Y esta figura le dice, soy yo, soy tus más grandes míos. ¿Qué quieres hacer? Le pregunta el samurái. Y el samurái se le queda viendo extrañado. Y esta sombra le dice, ¿quieres pelear contra mí? ¿Quieres huir de mí? ¿O quieres simplemente que yo te destruya? Este samurái tomó una respiración, comprendió de qué se trataba todo esto y le dijo, pasa, te combatiré desde el interior. Y esta historia es muy interesante porque nos pone a pensar en algo muy relevante, y es muchas veces nosotros tenemos ciertas situaciones, determinadas situaciones, en las que
creemos de que, por ejemplo, tenemos mucha pereza y, ¿qué les puedo decir? En el trabajo nos cuesta ciertas cosas, nos estresamos por una situación, nos enojamos, nos ponemos muy tristes. Todo esto viene al final de un montón de como reflexiones, de brotes de una raíz que va más adentro. Normalmente nosotros cuando actuamos por la vida simplemente nos enfocamos en el actuar y muchas veces no nos enfocamos en el reflexionar qué hay detrás de cada acción, qué hay detrás de cada reacción que nosotros tenemos ante la vida. Entonces, ¿por qué este samurái le dijo, te combatiré desde adentro? Cuando nosotros hablamos de esto que les mencionaba, de nuestro actuar y todo esto, como les digo, es una consecuencia de algo. Y es de nuestras creencias que hemos formado por un montón de situaciones y que las creencias son esos pensamientos que consideramos verdaderos y que influyen en nuestra percepción de la realidad. Es decir, yo veo determinada situación con una persona, no sé, a lo mejor yo estoy peleando y veo que él reacciona de una manera enojada, yo digo, ok, pero porque esta persona está enojada conmigo, yo no me voy a dejar y voy a actuar igual para que esa persona no se sobrepase conmigo. Entonces, nuestra percepción inmediata fue, ok, esta persona me está levantando la voz y yo no me dejo. Soy una persona que marca sus límites y no me voy a dejar. Entonces, ahí tenemos una percepción ya formada. O, por ejemplo, en el trabajo hay una persona que constantemente habla muy pesado con las demás personas, habla de una forma que no es muy agradable y creo que a lo mejor algunos nos hemos encontrado en esas situaciones en las que hay personas que, pues, cuando hablan con nosotros hasta de una vez provocan esa reacción. Y pues es porque nosotros tenemos una creencia acerca de esa persona o acerca de las actitudes que tiene esa persona. Entonces, a través de eso ya estamos filtrando a, ok, esta persona viene pesado a mí, es que esta persona ya es así, esta persona pues constantemente le grita a todos y tal. Entonces ya teníamos una percepción formada. Pero claro, esto no solamente es algo negativo, sino también puede ser algo positivo, como por ejemplo una situación económica que le estoy pasando yo muy fatal, digamos. Entonces, en este tipo de situaciones, pues hay quienes actúan de diferente manera, una manera positiva, si podemos verlo así. Puede ser que yo diga, ok, tengo esta situación económica y yo tengo estas herramientas, tengo 5 herramientas, no sé, soy capaz de poder vender cierto producto, soy capaz de buscar un trabajo, ofrecer algún servicio y tal, y puedo salir. Entonces, vengo yo, me pongo a buscar cómo salir de esta situación y me pongo en acción para afrontar esta situación. Este es un tipo de creencias positivas que, como pueden darse cuenta, nos llevan a una acción positiva. Entonces, al final, esas creencias que la persona tenía lo llevó a actuar de una manera positiva. Entonces, ¿cómo funcionan las creencias? Para verlo un poquito más a fondo. Las creencias son como un filtro que nos hacen como más digerible la realidad, porque al final, si alguien ya ha estudiado un poquito de psicología o conoce cómo funciona nuestra mente busca como quitar se le puede decir basura, ese ruido mental que no nos permite percibir algo de la mejor forma. Entonces, estas creencias nos ayudan como a limpiar esa basurita de lo que miramos, pero claro, ese filtro puede que a veces ya lo hayamos usado tanto este sucio o el filtro que escogimos desde el inicio no sea el más adecuado para eso que buscamos filtrar, para esa sustancia que deseamos filtrar. Entonces, el resultado de eso puede que sea algo no muy favorable o algo realmente favorable, tanto para nosotros como para nuestro alrededor. Entonces, una forma como yo la he visto también muchas veces es, ustedes imagínense esta situación. Ustedes van en un carro y el carro tiene el parabrisas, que es como, es un vidrio que al final nosotros podemos ver a través del parabrisas, ya sea que esté polarizado o que no. Y si nosotros nos ponemos a pensar, nuestras creencias son ese parabrisas que nos permiten ver en el camino. Por ejemplo, si el parabrisas tiene un polarizado muy oscuro y que no sea un muy buen polarizado, puede que nos impida ver las señales que están adelante a unos 100 metros de distancia, 200 metros de distancia.
por lo oscuro. Entonces como que se borra la imagen de la señalización. Y ahí ya nos va afectando en este sentido, porque entonces llegamos a ese lugar y resulta que había, no sé, un túmulo o estaba, había una ladera que pues tenía posibilidades de derrumbarse. Y por no ver esta señal claramente, la ignoramos, decimos, "Ah, a lo mejor no es nada malo". Pasamos y resulta que nos cae una piedra encima del carro. Entonces, algo así funcionan las creencias también. Entonces, nos permiten filtrar esas experiencias, esas vivencias, esas situaciones, que es lo que tenemos adelante del parabrisas. Y como nos podemos dar cuenta en el parabrisas, nosotros después de determinado tiempo es como que ni siquiera pensamos que existe un parabrisas enfrente de nosotros. Simplemente está ahí y ya, ni lo tomamos en cuenta a la hora de accionar. Y de esto desemboca el pensar, ok, pero entonces, ¿de dónde viene todo esto que yo pienso? ¿Es todo esto que yo creo? Y claro, como les mencionaba, ustedes piensan de determinada forma y actúan de forma positiva o negativa. Y que al hablarles todo esto me van a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo yo puedo cambiar todo esto si yo quiero tener creencias más positivas? O creo que tengo creencias negativas, ¿cómo las puedo identificar? ¿Cómo puedo saber si están ahí? Pues para esto tenemos que identificar de dónde vienen primero. Porque claro, ustedes cuando, yo sé que han escuchado mucho esta frase de si quieres atacar un problema, pues ve primero a la raíz del problema. Entonces, el origen de nuestras creencias podría ser esa raíz de este problema. Tenemos que ver de dónde vienen, de dónde hemos alimentado ese sistema de creencias, porque al final es un sistema. A través de este sistema nosotros actuamos. Entonces, tenemos que pensar en ese sistema, de dónde viene todo esto, cómo lo hemos alimentado. ¿Lo hemos alimentado de una fuente apropiada o lo hemos alimentado de una fuente no realmente muy útil? Y son alrededor de unas 6 situaciones a través de las cuales podemos ver de dónde viene. Y una de estas es el ambiente que nos rodea. Yo sé que suena a cliché esto de eres el resultado de las 5 personas que tienes a tu alrededor. Y puede que en parte sí, pero en parte tiene mucho de cierto. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos, naturalmente estamos hechos para socializar. Y para socializar tiene que haber como ese agrado, y muchas veces incluso algunos se han dado cuenta que tenemos ese miedo al rechazo. Es por esto mismo de que somos sociales y tenemos esa necesidad de encajar como en un grupo de personas. Al tener esta necesidad, nuestra mente actúa de determinada manera para encajar. Entonces, a veces tomamos ciertas frases, tomamos ciertas ideas que tienen las personas que están a nuestro alrededor, y pues esto va como alimentando ese sistema que nosotros tenemos. Por ejemplo, ustedes ven una persona en su entorno que toma mucho café. En algún momento, si ustedes son personas que no toman café, puede que les llegue a dar curiosidad. En ningún momento de su vida a ustedes les había dado curiosidad el tomar café, pero al ver a esta persona que toma con bastante eh, frecuencia el café, ustedes dicen, ok, me da curiosidad, ¿por qué tomará tanto café? Y de repente ustedes le dicen, mira, regálame un traguito de tu café. Y va, está bien. Y ustedes toman y empiezan a decir, ah, ok, no sabe mal, me gustaría probarlo después. Y ahí ya se alimentó algo que ustedes quizá si no se hubieran rodeado con esa persona, no lo hubieran alimentado. Entonces lo mismo pasa con nuestras creencias. De pronto miran que unas personas que están a su alrededor piensan que, por ejemplo, es que los videojuegos son aquí, son allá, son muy buenos, se reúnen todos los domingos a jugar. Y en algún momento ustedes van a decir, ¿será que son tan buenos los videojuegos y tal? Se empiezan a juntar, empiezan a ver y pues empiezan a alimentar esto porque dicen, ah, ok, sí me gusta por el ambiente que se da y todo esto. Entonces, ahí viene la importancia de saber que el ambiente que nos rodea afecta en nuestras creencias, alimenta nuestro sistema de creencias. No les estoy diciendo que entonces ahora van a eliminar a todas las personas que les provean de creencias negativas. Claro que no.
porque si son personas que se trabajan, que buscan tiempo a solas para invertir tiempo en ustedes mismos, pueden trabajar mucho todo esto, ser conscientes de sus creencias y poder decir, ok, he alimentado estas creencias de mi entorno, voy a analizar, ¿será que esto es conveniente para mí? ¿Será que esto no es conveniente para mí? Y lo empezamos a analizar y vamos desembocando en, en un análisis profundo acerca de nuestras creencias. Michelle Molina dice, sí, me pasó en el trabajo. Claro, el trabajo es algo que es casi todos los días, entonces es muy probable que de personas que están en el trabajo se nos vaya a pegar más de algo. Eso es, ténganlo por seguro. Y yo he visto personas que tomaban café, muy poquitas personas, personas contadas, toda la mañana. De repente uno se da cuenta a alguien más se le empezó a pegar ese hábito. Por esto mismo, influye mucho las personas que están a tu alrededor. De ahí tenemos los acontecimientos grandes o pequeños. Aquí podemos hablar, por ejemplo, creo que todos pues ya nos hemos graduado y durante todo el proceso de lo que estudiamos hasta nuestra graduación, pasaron un montón de situaciones que a veces nos hacían pensar, ok, no puedo, ok, sí puedo, tengo que esforzarme un poquito más para lograrlo, tal y tal y tal. Y entonces, cuando ustedes llegan al final a esa meta, que termina siendo un acontecimiento grande, y ustedes, eso se les quedó muy grabado y a lo mejor les dejó una creencia marcada de, por ejemplo, ok, yo, a pesar de que se presenten situaciones difíciles, a pesar de que me encuentre con problemas en mi casa, con mi familia y tal, si yo me propongo algo en una cosa, a pesar de las dificultades, yo lo voy a poder lograr. Y al final lo termina logrando. Como ese acontecimiento se dieron cuenta de, ok, lo terminé logrando. Y se lo quedan en ustedes. Entonces después se les va a presentar una situación similar donde dificultades, obstáculos, y gente que les pone piedras de tropiezo y tal. Pero ustedes ya alimentaron antes la creencia de yo soy capaz aunque se me presenten dificultades debido a esta situación de su grabación. Entonces ahí ya se les quedó marcado. O algo muy pequeño, como, vamos a ver, aquí en algo pequeño podría ser de pronto en una exposición, por ejemplo, de cuando ustedes estudiaban, si están en la U o alguna exposición en la universidad. eh, Algo que pasa mucho es en las exposiciones. Puede que ustedes al inicio de cuando sus primeras veces exponiendo, se, se ponían muy nerviosos, se ponían a temblar, ustedes decían, pero es que no sé mucho y no sé qué voy a decir, y se pintaban un escenario fatal, que esto va más adelante también. Entonces ustedes empezaban como a llenarse de esas ideas de, ¿y será que lo voy a poder hacer? ¿Será que la gente se va a burlar de mí? ¿Será que puede pasar esto o aquello? Y, permítame, y llega el momento de la exposición. Ustedes se prepararon muy bien, estudiaron muy bien su tema y de pronto, por alguna razón, a pesar de que ustedes no confiaban, a pesar de que ustedes tenían ese miedo, la exposición se dio bien. Y ustedes dicen, ok, si yo me preparo y hago esto y aquello, por más miedo que yo tenga, seré capaz de realizar esto. Entonces, ustedes vienen y ya se alimentan ese sistema de creencias, porque ya pueden decir, si puedo hacer esto pequeño, ¿qué no podré ir haciendo en el futuro? O también pudo haber pasado lo contrario, que esta exposición ustedes no la llevaron bien a cabo, se pusieron muy nerviosos a tal punto que pues fue un desastre. Y hasta se burlaron de ustedes y todo esto. Y pues cambia entonces su perspectiva, sus creencias acerca de, ok, yo no soy capaz de exponer o yo soy capaz de exponer. Y esto ya son acontecimientos que van alimentando ese sistema de creencias. Algo que a mí me pasó en su momento, porque estos acontecimientos pueden ser acontecimientos aislados también, o sea, no algo que se va repitiendo, sino acontecimientos aislados.
Yo era una persona muy miedosa para hablar con las personas, para exponerme a la crítica y tantas cosas. Pero en el proceso en el que yo fui creciendo, en el que me fui desarrollando, dije, tengo que avanzar, tengo que crecer, no me puedo quedar estancado aquí, porque yo en ese entonces ya empezaba como a buscar un propósito de mi vida. Y yo empezaba a salir de situaciones que me tenían frustrado y me tenían atado y me estuve así durante mucho tiempo que conforme yo fui saliendo, fui viendo grandes posibilidades. Entonces, en este tema del miedo, que por esta razón yo estoy aquí, para serles sinceros, y una vez incluso se me dio la idea de, ok, y hay una persona que es mi mentor actualmente, que yo lo seguía mucho en redes sociales en su momento y aprendía de todo lo que daba gratuitamente. Y él comentaba que él se subía a los metros ahí en España y empezaba a hablar. Entonces, en ese punto, y yo decía, ¿cómo lo puede hacer él allá? ¿Será que hay un poquito más de libertad a la hora de hacerlo y tal? Y dije, oh, si yo quisiera realizarlo aquí, ¿cómo sería? ¿Será que los de aquí son camionetas, ¿no? Entonces, ¿será que los de las camionetas, de los buses, dejarán que uno lo haga? A pesar de que no lo miren tal vez en una situación de necesidad. ¿Será que permitirán que uno se suba y todo esto? Entonces, un día a mí se me dio, pero fue aquella, no sé, como necesidad de hacerlo, a tal punto que ni siquiera pensé en que me iba a dar miedo, simplemente dije, tengo que hacerlo, lo voy a hacer, y le escribí a una persona, mira, acompáñame, quiero hacer esto, y pues me gustaría que alguien me acompañara, incluso por aquello de que quisiera grabarme. Entonces, esta persona me dijo, va, ¿a qué horas? A tal hora, una hora después de que yo le escribí y nos íbamos a juntar. Está bueno, me dijo. Y nos juntamos y me dijo, mira, ¿ya tenés algo planeado? Yo, no, la verdad es que no. Yo me voy a subir solo así. He recibido contenido y ese contenido voy a tratar de expresarlo en mis palabras y a ver qué pasa. Entonces, recuerdo que paramos la primera camioneta aquí cerca de mi casa y le conté al del bus que simplemente quería subir a hablar. Se mostró un poquito reacio a aceptar que yo me subiera. Sin embargo, pues me lo permitió. Yo creo que ni siquiera me dijo sí, simplemente vi su respuesta así como que, ay Dios, y solo me subí. Entonces, bien, empecé a hablar, me solté, no sé cómo lo hice, después de ser una persona miedosa, a tal punto que yo ni siquiera podía preguntar la hora a otras personas, y simplemente me solté. Y este acontecimiento me marcó a tal punto que yo dije, ok, si yo puedo hacer esto, que es algo que yo decía que quizá a lo mejor nunca en mi vida lo iba a hacer, ¿qué más soy capaz de hacer y ni siquiera me estoy dando cuenta? Entonces, también pensaba qué creencias estoy alimentando que me están impidiendo que yo pueda hacer este tipo de situaciones, porque al final son situaciones que le alimentan a uno el poder decir yo puedo, el poder decir yo soy merecedor de todo esto, el poder decir soy capaz, porque muchas veces por no sentirnos capaz, merecedores y tal, nos estamos formando constantemente, estamos buscando contenido para ver si en algún punto vamos a estar preparados y pues lamento decirte que nunca va a ser así. Si nunca actúas con las herramientas que tienes, nunca vas a lograr tomar acción al punto en el que deseas, porque no siempre necesitas estar 100% preparado. No, primero necesitas disposición, después necesitas la acción y en el proceso te vas formando, vas recibiendo retroalimentación, vas viendo tutoriales de cómo hacer lo que estabas haciendo, dices, ah, ok, si lo tengo que hacer de esta manera, yo tengo esta prueba de que lo hice de esta forma, entonces, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? Y lo vas reajustando conforme lo vas haciendo, porque al final, si esperamos estar preparados, pues siempre hay mucha información allá afuera, siempre hay mucho que aprender y nunca vamos a hacer nada. Pero sí, como les digo, estos acontecimientos grandes o pequeños, eh, pues nos van alimentando esas creencias de manera positiva o negativa. De ahí tenemos el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? A lo mejor muchos de aquí se han dado cuenta, por ejemplo, no sé si ya han leído
libros sobre autobiografías, han leído sobre conocimiento en psicología, en algo de su área, que les vaya permitiendo como alimentar ciertas cosas en su mente. Entonces, al menos a mí, algo que me ha marcado mucho es que yo cuando leo libros, por inercia, empiezo a hacer cosas que el libro explica y que me empiezan a cambiar como mi forma de ver la vida, mi forma de actuar. Incluso con esto de las creencias, me han ayudado muchísimo leer libros porque me permite actuar de forma distinta. Entonces, el conocimiento ayuda en este sentido a alimentar nuestras creencias. Y ya comenta aquí Rocío que sí. Em, Creo que esto lo podemos hacer todos, leer biografías de gente que se ha superado, de gente que pues ha tenido éxito y borrarnos esa idea de a lo mejor esa persona estuvo en un país un poquito con más privilegios, un poquito más desarrollado, con más oportunidades. Borrarnos esa idea y decir, ok, esa persona en en su país a lo mejor tuvo ciertas oportunidades, pero ¿quién quita que yo aquí pueda tener oportunidades que quizás no vayan a ser las mismas? Obviamente no van a ser las mismas, pero que sí me van a permitir crecer, que sí me van a permitir alcanzar aquello que yo deseo. Entonces, alimentar todo esto a través del conocimiento ayuda mucho. Y esto, el conocimiento no necesariamente enfocado a voy a aprender de las técnicas para poder manejar mi mente, no, sino el conocimiento de ver experiencias de otras personas. Porque algo que incluso yo he mencionado con, no recuerdo con qué persona lo comenté una vez, alguien muy cercano, que por ejemplo lo difícil de vivir en barrios, en situación de calle y todo esto, no son las situaciones de dificultad las que afectan, sino como todo este entorno donde no hay mucha gente que haya prosperado, no hay mucha gente que pues haya logrado desarrollarse, eh, uno no tiene como ese ejemplo y esto afecta a nuestra manera de pensar. Creemos de que por vivir en una situación así, y como no hay personas así, decimos, entonces no es posible salir adelante en esta situación, no es posible que yo pueda tener una situación económica mucho mejor, no es posible que yo pueda graduarme de la universidad, etcétera. Entonces, eso es lo frustrante acerca de este tipo de situaciones. No las situaciones en sí mismas, las circunstancias, todo lo que ocurre, sino cómo eso afecta a nuestro pensamiento. Y ese es el conocimiento de las experiencias que se viven en esos entornos. Entonces, por esto es muy importante que, por ejemplo, mencionaba Charlie, yo acabo de leer la autobiografía del CEO de Disney. A lo mejor esta persona puede ofrecer muchas maneras de pensar en muchas situaciones de dificultad, que si nosotros decimos, ok, si esta persona pudo hacer ciertas cosas, ¿por qué yo no voy a poder hacer ciertas otras cosas que de pronto yo creía que no podía hacer? Entonces, ponernos como en esa situación de, ok, si ahora mismo no tengo un ejemplo, voy a buscar a través de biografías, voy a buscar a través de esto y esto, y voy a empezar a ponerlo en práctica. Que al final hay un montón de libros y ahora no hay necesidad de comprarlos, podemos buscarlos en línea. Yo he encontrado un sinfín de libros y a veces hay personas que no encuentran libros que yo me pongo la tarea de buscar y las termino encontrando, entonces incluso pueden abocarse conmigo si en algún dado quisieran un libro en digital que no pueden conseguir. De pronto yo sí lo puedo conseguir y se los puedo ofrecer. Que no siempre va a ser así porque también no todos los libros están gratis en PDF, pero si puedo les ayudaré. Entonces, tomar esto como de, ok, voy a leer este tipo de cosas para alimentar esas creencias de si soy capaz. Hay personas que han estado en la misma situación que yo y han podido superarse. Hay personas que han manejado la ansiedad de un nivel que estaban terrible y se han podido sanar, incluso y eliminar la ansiedad por completo. Personas que no se podían enfocar para nada y ahora se pueden enfocar. Personas que eh, de pronto el tema de salud los limitaba en ciertos aspectos, pero ellos mismos vieron cómo salir adelante y pues lograron de una u otra manera.
no necesariamente con doctores, sino buscaron otras alternativas que también eran mucho más efectivas, como por ejemplo el pensar de que porque estoy malo de la salud, voy a ir forzosamente con un médico y no ponerse a pensar, ¿será que esto viene de tema de alimentación, tema de algo físico? ¿O podrá desembocarse por algo también, eh, por algo mental? Porque al final nuestros pensamientos afectan, llegan a repercutir en nuestra salud física. Entonces, por esto hay que cuidar todo este tipo de situaciones. De ahí tenemos los resultados del pasado. Esto va muy, muy relacionado con de lo que les mencionaba, de los acontecimientos grandes o pequeños. Nuestros resultados del pasado nos ayudan como a marcar o a poder decir, ok, si yo puedo hacer esto tiempo atrás, ¿quién quita que lo pueda volver a hacer ahora? Por ejemplo, yo lo que les mencionaba, que yo me llegué hasta subir a las camionetas, quizá ya no lo he hecho y puede que ahora vuelva a tener miedo en hacerlo porque pues fue situaciones que no lo hice mucho. Pero el decir, ok, si lo hice en el pasado, ¿por qué no me va a hacer poder hacerlo ahora? Como esto de que yo estoy dando esta conferencia ahorita, yo dije, ok, si ya lo he hecho en el pasado, si ha salido muy bien, a la persona les ha gustado lo que yo les he podido aportar, ¿por qué no voy a poder hacerlo ahora? Y realmente es algo que si ustedes lo utilizan muy bien a su favor, puede alimentarles creencias muy fuertes que los van a ayudar a moverse hacia adelante de una forma mucho más fuerte, porque entonces ya tienen esa referencia de ustedes mismos logrando eso en tiempo atrás y que incluso pueden ponerse como en provocar ese mismo estado de, ok, voy a, voy a cerrar los ojos y voy a eh, regresar a ese momento. Voy a sentir lo que sentía, si puedo recordar los aromas que sentía, cómo se sentía mi cuerpo, qué pensamientos tenía en ese momento. Recordar todo eso y ponerse en ese estado en el que estaban en ese momento donde todos los recursos internos que ustedes los ayudaron a desarrollar eso, otra vez los tengan a su disposición en ese momento actual, en ese presente en el que están, donde quieren volver a hacer lo mismo. Entonces recordar, ok, recuerdo que yo pensaba que yo era capaz, recuerdo que yo pensaba que quería impactar de esta forma a este grupo pequeño o en un evento grande quería impactar a muchas personas o quería a través de enseñar a personas para pasar ciertas materias que se les complica, poder ayudarles como en todo ese proceso. Eso me emocionaba y entonces a través de ahí volver a tener todos esos recursos internos otra vez a su disposición. Y eso puede ser muy potente porque al final, como ustedes se ven, ya no es de una manera en que ir a pasar, será que me va a salir mal o no, sino ya se ven lográndolo porque ya tienen esa referencia. Entonces, eso les va a ayudar muchísimo. Sí, luego tenemos la representación mental de la experiencia futura realizada con eso. Como ya lo mencionaba, esto de como tener una representación del pasado, ahora ustedes dicen, ok, esto que quiero hacer nunca en mi vida lo he hecho, nunca en mi vida he llevado esto a cabo, entonces no sé cómo vaya a salir. Aún desconozco todo lo que se requiera para poder realizar esto, que lo he buscado y sí siento que me ha ayudado el buscar qué necesito y alimentar eso, pero no sé si después de eso vaya a ser suficiente. Cuando ustedes empiezan en eso, empiezan a entrar como en cierta duda, porque las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos afectan mucho en los recursos que ponemos a nuestra disposición, esos recursos internos, porque por ejemplo, si yo soy una persona que piensa que no soy muy bueno, por ejemplo, para hablar en público, que ese es uno de los miedos más grandes, incluso está un puesto más arriba que el miedo a la muerte. O sea, hay gente que prefiere morir antes que hablar en público. Si yo pienso que no soy capaz de hablar en público, pienso que a mí no se me da, que puedo pues tartamudear o algo así y se me da,
a escuchar fatal. ¿Cómo creen ustedes que su mente va a predisponerse? Claramente les van a dar unos nervios terribles y no van a creerse capaces, por lo tanto su cerebro les va a jugar una vuelta y va a decir, ok, entonces no voy a poner todos mis recursos a tu disposición porque quizá no lo vayas a hacer por esto. Entonces ya empieza como a cambiar esa forma en que nuestra mente nos ayuda para realizar esa tarea. Ya no nos va a ayudar de la misma manera que si nosotros decimos, ok, yo me voy a entregar a hablar en público, quizá nunca lo he hecho, pero me parece algo interesante que a mí me gustaría poder hacerlo y esta es mi primera vez y me emociona poder hacerlo. Ahí, créanme, sus recursos internos posiblemente estén a una mucho mejor disposición porque ustedes ya lo hacen desde una actitud un poquito más grata, más alegre. Entonces, y ahí ya viene esta parte de la representación mental. Para ustedes, poner muchos más recursos a su favor, decir, ok, me voy a imaginar en esa situación que yo quiero lograr. Entonces, muchos necesitamos para imaginarnos cerrar los ojos, por eso yo lo estoy haciendo. Me voy a imaginar, no sé, que yo estoy, quisiera yo llegar a miles de personas, en mi caso, en llegar a llenar estadios, teatros o algo así para este tipo de eventos. Entonces vengo yo y me pongo a imaginar esa situación y empiezo a pensar cómo toda la gente se dispone a participar, cómo toda la gente y de alguna manera empieza a interactuar con otros, yo empiezo a hacer actividades que la gente las llena de alegría y las llena de mucha energía. Y al imaginarme todo esto y verme ahí parado enfrente de ese escenario, mi mente piensa que realmente lo estoy haciendo y llega a sentirse en ese punto de revivir, bueno, no revivir, sino provocar esas emociones que van a hacer que yo me encuentre más dispuesto, me encuentre más en la actitud apropiada para poder realizar esa acción. Entonces, esta es una de las formas en que la representación mental ayuda a alimentar nuestro sistema de creencias y por eso si ustedes se imaginan, como les decía, en una situación un poquito como de miedo, una situación en donde todo sale fatal, ese tipo de representaciones les va a afectar a la hora de querer realizar eso, porque entonces, como les decía, sus recursos no van a estar a la misma disposición. Entonces, estas son al final las fuentes de donde vienen todas esas creencias, de cómo las les alimentamos. Entonces, para recapitular un poquito y volver a entender, tenemos el ambiente que nos rodea, como les decía, las empezamos a copiar como ciertas acciones, ciertos pensamientos de las personas que están a nuestro alrededor. Los acontecimientos grandes o pequeños, el haber logrado algo en el pasado, eh, haber realizado, no sé, ustedes tenían de meta que este año iban a bajar de peso y lo lograron, que eso es un acontecimiento grande para muchos porque es algo con un proceso bastante amplio. Entonces es un acontecimiento grande, lo lograron, van a alimentar algo positivo o el conocimiento de decir, ok, hay personas que lo han logrado, hay personas que para eso han pensado de esta u otra manera, entonces voy a alimentar ese tipo de creencias en mí para poder desarrollar ese tipo de resultados. De ahí viene lo del conocimiento, resultados del pasado, poder decir, ok, si yo en el pasado pude hacer esto, entonces, ¿por qué no lo voy a poder alcanzar ahora? Voy a recordar cómo lo logré para poder lograrlo también ahora, poner todos esos recursos de nuevo a mi disposición. Y la representación mental, que también se le conoce como esa proyección mental de lo que yo quiero lograr realizar, la proyección de haberlo realizado de una manera exitosa. Entonces, em, bueno, ahora tenemos una actividad, pero antes quisiera tener la certeza. ¿Les quedó claro todo esto que hablamos? Si tienen alguna duda, ¿no? Quisieran, no sé, preguntármelo por el micrófono, quisieran por el chat, yo les estaré leyendo. Sí, sí, le quedó claro, Rocío, dice. Si quieren levantar la mano para hablar, pueden hacerlo. Y yo les estaré desactivando el micrófono.
Ok, asumo que entonces les quedó claro todo esto. No tenemos a nadie levantando la mano. Y todo claro, dice Charlie, me ha servido mucho escuchar. Bueno, entonces vamos a realizar ahora mismo una actividad. Yo les voy a decir el inicio de unas frases y ustedes van a completar con las primeras cosas que se les vengan a la mente. Esto nos va a servir para saber cómo pensamos actualmente de nosotros mismos o acerca de ciertas cosas para ir profundizando y pues ya ustedes puedan ir teniendo esa conciencia de cómo piensan sobre el mundo, cómo en el mundo y tal. Entonces, les mencioné ahí por el grupo de WhatsApp que tuvieran con qué anotar y un cuaderno. Entonces, si lo pudieran alistar, porque les voy a anotar un par de frases, les voy a dictar un par de frases, pero que ustedes lo puedan completar. Y mientras tanto, voy a poner un poquito de música para que podamos envolvernos en esto. Les voy a dejar de compartir mi pantalla. Y me confirman ahí por el chat si ya tienen dónde anotar para poder empezar la actividad. Y vamos a ver, Rocío, ya listo, Charlie, listo. Igual los demás si me pudieran ir eh, indicando cuando ya tengan dónde anotar. Listo, Tito. Listo, Michelle. Ok. Ángel, listo. Mm, Bueno, entonces les voy a compartir mi audio y así podemos empezar un poquito más concentrados. Igual, mientras tanto, tomen ahí unos 2, 3 minutos para tomar agua. Si se quieren levantar, estirarse, porque sé que a lo mejor mucho contenido también es un poquito cansado de recibirlo todo, procesarlo todo. Entonces, si quieren tomar agua o algo, está bien. Y a las 55 empezamos la actividad. Igual me confirman si se escucha la música, si se escucha muy fuerte o muy leve. Gracias, Carmen. Todo bien.
Igual pueden ir aprovechando como para ir anotando cosas que les parecieran interesantes para antes de realizar la actividad. Igual la diapositiva que les mostré, te las estaré compartiendo en cuanto finalice la, el evento. Entonces, por eso no se preocupen si pues ahí perdieron algún detalle con la presentación, yo se las pasaré. Ahí no hay ningún problema. Igual si en algún momento voy a necesitar algún detalle extra, con gusto. Entonces, en un minuto empezamos la actividad. Ahí estírense un poquito, levántense, como les digo, vayan por agua si necesitan. Relájense un poquito. Bueno, vamos a empezar con la actividad entonces. Van confirmando si están listos ahí para comenzar. Yo sé que tengo un lápiz, bolígrafo, un cuaderno para ir empezando esto. Como les mencionaba, esta actividad nos va a ayudar a conocer, a tener muy claro nuestra forma de pensar de ciertas cosas para que a través de esto que yo les compartí puedan ir interiorizando dónde las adquirieron, de qué manera las fueron adquiriendo. Porque claro, también hay que tener en cuenta que a pesar de que, por ejemplo, algo nos haya salido mal, no quiere decir que siempre nos va a salir mal, a pesar de que nos rodeamos de un entorno que pues nos pueda como arrastrar un poquito, no quiere decir que por eso pues no podamos salir adelante. Entonces, por eso son esto que vamos a compartir a continuación. Como les digo, yo les voy a dictar el inicio de una frase y ustedes lo van completando. Entonces, ahí sí, todo lo que se les venga a la mente, mucho mejor que lo que todo sin filtros, no importa si ustedes dicen, ok, pero si esto ya lo trabajé, pero si yo siento que esto pues ya no lo pienso así, si a ustedes se les viene a la mente es por alguna razón, entonces al final el proceso interno pues es de toda la vida. A veces nos hemos puesto a pensar de que hay situaciones que nosotros creemos que sanamos y no siempre es así, sino que venimos como viviendo con ella pues constantemente. Entonces, bueno, vamos a empezar y la primera frase, el inicio de la frase que vamos a anotar es, la vida es, la vida es, y ustedes anotan lo que se les ocurra, todo lo que se les venga a la mente. La vida es. La siguiente frase es, yo soy. Anoten todo lo que se les venga a la mente. Yo soy.
Bueno, la siguiente frase es, la gente es. Siguiente frase, ¿es importante? Es importante mi familia, es importante Dios, es importante crecer, todo lo que se les venga a la mente. La siguiente frase, yo debería, yo debería. La siguiente frase es fácil, es fácil. La siguiente frase es difícil. La siguiente frase es, no creo. La siguiente frase es, sí creo. La siguiente frase es, no puedo.
Y por último, la siguiente frase es, sí puedo. Con esto completaremos pues, las preguntas, las frases. Em, quiero que pues si a alguien le nace compartir, pues nos pueda compartir aquí qué encontró de interesante, que pues pudieran ahí como aclararnos un poquito qué encontraron. Igual me levantan la mano para que yo pueda pues ahí si quieren compartir por el micrófono o si lo quieren hacer por el chat, no hay ningún problema también. Listo. Hola, pues mira, yo te quiero compartir que eh, me pareció un ejercicio muy bonito, muy bueno. Mientras lo estaba haciendo y anotando muchas cosas que se me venían a la mente, eh, iba dándome cuenta de que en realidad siento que mi mentalidad es muy positiva, pero cuando dijiste la parte de yo debería, eh, en esta frase yo la completé como yo debería hacer más para ganar más. Y la terminé de escribir y como que me hizo ahí un clic en donde dije, no sé si eso sea completamente cierto y si es lo que quisiera creer en un futuro para mí. Claro, Y ahí fue donde sí me trabé un poquito y ya terminé el ejercicio y todas las demás igual las sentí como muy sencillas y mi mentalidad creo que sí era como bastante optimista, pero sí regresé otra vez como a esa. Este, y es algo que pues sí, ahorita me doy cuenta que debería de estar trabajando. claro. Muchas gracias, Charlie. ¿Alguien más que pues le gustaría compartir? Me gustaría comentarles también respecto a esta actividad. Bueno, vemos en el chat un par, no había visto. Vamos a ver. Yo no encontraba nada fuera de lugar, voy mejorando. Ninguna creencia, excepto en es difícil, la dejé en blanco, no me salía nada. Claro, pues, a menos yo que te conozco, he visto que pues trabajas mucho internamente, entonces posiblemente sea como todo ese cambio que has ido llevando. Eh, que muy buenísimo también, ahora me alegro, y eso es muy bueno. Entonces, te animo a seguir así, pues, seguir mejorando, interiorizando muchas cosas. Marco Tulio dice, encontré interioridad en mí y reflexionar de manera rápida, preguntas que me cuestionaron y en algunas frases me quedé corto, pero creo que es importante reflexionar por uno mismo esas frases. Claro, al final hay creencias que pues tal vez sobre algo, como no tenemos tanta negatividad o en este momento pues no tenemos muchas ideas al respecto porque es algo en lo que no nos enfocamos tanto que pues de pronto no pensamos en mucho. Entonces, eh, que no está mal y tampoco está bien porque al final es ir como descubriendo, ok, qué pensamos eh, sobre estas situaciones y que hacerlas constantemente nos ayudan como a saber cómo nos encontramos, a lo mejor qué tipo de creencias nos están alimentando cierto tipo de acciones. Entonces, igual, vamos a darle aquí la palabra a Michelle para que nos pueda compartir un poquito. No sé si se me escucha, ¿sí? Sí, Michelle. Ah, va.
Fíjate que yo me puse a pensar mucho en cada vez que ibas escribiendo las preguntas, porque siento que yo soy una persona que últimamente ha estado trabajando mucho en sí misma y en sentirse más segura. Creo que siempre he sido una persona muy como optimista, muy risueña, Claro. pero algo que se relacionaba en la mayoría de las preguntas es que en la mayoría de las preguntas yo siempre lo relacionaba en que yo me estreso demasiado. O sea, yo de verdad creo que soy una persona muy ansiosa y la mayoría de preguntas es como la de yo debería. Lo primero que pensé fue como relajarme más. O sea, y siento que muchas veces por mi tipo de creencias y por las cosas que uno pasa, como lo mencionabas en tu conferencia, siento que hay veces que es muy difícil quitarte eso, porque realmente es algo que yo llevo batallando conmigo misma por años, como el decir, pensar más en las cosas pequeñas y disfrutarlas y no penses tanto en el futuro y en lo que vaya a pasar. Pero siento que es muy difícil y como que al hacer las preguntas sentía que había mejorado, pero ahorita me estoy dando cuenta que es como un factor en común que aún sigue afectando, entonces siento que como que esa creencia sí la tengo como muy plasmada, entonces siento que tengo muchas creencias positivas, pero también tengo como, no sé, me sorprendió porque es como que realmente una creencia te puede afectar completamente en tu entorno. Tampoco decir, ay, por eso ya es como que todo feo, pero sí, sí puede afectar varias áreas de tu vida. Y pues eso quería Claro. comentar. Sí, y agregando un poquito, pues muchas veces esto también como que viene de como de esa necesidad de controlar. A veces queremos que todo nos salga bien, queremos que las cosas salgan como nosotros queremos y pues nos estresamos, terminamos frustrados por un montón de situaciones. Y uno al inicio empieza a trabajarlo y dice, ok, pues entonces voy a pensar de esta manera y esta. Pero muchas veces lo que hacemos es que lo tapamos con otras cosas, de forma que ya no nos es visible esto. Lo que decías de que pues sentías que pues ya no te estresabas tanto y todo eso, que ya lo habías trabajado, y ahorita te vienes a dar cuenta que no. Es por esto mismo que muchas veces todo esto de trabajar en uno mismo nos puede jugar mucho la vuelta porque el el pensar, por ejemplo, que por pensar positivo, que por no pensar en ciertas cosas y todo esto vamos a mejorar, es totalmente falso. Algo que yo me he dado mucho cuenta es que cuando uno, como mencionábamos en la historia del samurái, uno mira su sombra de frente y la interioriza y la integra dentro de uno mismo, ahí sí uno es capaz de realmente trabajar en ello. ¿Por qué? Porque entonces dice, ok, sí, yo tengo necesidad de controlar y ¿estará esto bien? ¿Estará esto mal? No, no le podemos poner una etiqueta de bueno o mal, sino simplemente, ok, voy a aprender a vivir con esto ahora mismo y conforme el tiempo yo sé que poquito a poco lo voy a ir soltando, como que ya lo voy a integrar de tal manera que si yo decido va a estar ahí y si no, simplemente no. Y se va a ir trabajando poco a poco. Entonces, por eso es muy bueno hacer este tipo de ejercicios porque nos damos cuenta de cosas que según nosotros ya los habíamos trabajado y realmente pues todavía estamos en ese proceso un poquito complicado. De ahí tenemos a Gabriel. En la frase de yo debería, quisiera decir también que yo tengo que mantener esa creencia en que yo puedo hacer lo que me proponga, sin importar en la mayoría de casos a esas personas que opinan negativamente en lo que quiero hacer. Claro, aquí hay algo muy importante también y que eso va de la mano con este tema de controlar. A veces creemos que todo, absolutamente todo lo que quisiéramos hacer, lo vamos a lograr si lo anhelamos y todo. Y no siempre va a ser así. Hay cosas que simplemente no se nos van a dar, hay cosas que sí se nos van a dar. Entonces, tener como esa certeza de, ok, yo voy a seguir este proceso, voy a poder estar en el camino, me voy a dar el permiso de estar en este camino. Sin embargo, voy a soltar todo el control de si pasa algo o no, si obtengo resultados o no, porque entonces yo sé que en algún punto en el tiempo lo voy a conseguir si es así, y si no era para mí, en algún punto por haber soltado todo este control me voy a dar cuenta y simplemente voy a cambiar mi camino porque sé que voy a encontrar algo que me llene también poder hacerlo
Y ya no vamos a estar amarrados en este tipo de situaciones de, es que yo sé que si me lo propongo lo voy a lograr y nos terminamos haciendo eh, bolas en nuestra cabeza y estresando de más muchas veces. Entonces es muy importante ver todo esto. Y claro, el tema de la crítica, pues el que la gente opine negativamente de uno. También recientemente pues estuvimos trabajando en esto en una certificación que estoy llevando y para esto hay que afrontarse a veces mucho más a la crítica porque necesitamos también aprender a reflexionar, decir, ok, la gente me critica porque a lo mejor se está reflejando en mí, se está proyectando y, ok, lo voy a ver desde el amor de decir, "Oh, bueno, esta persona a lo mejor necesita sacar algo y lo hace de esta manera conmigo, voy a tomarlo sin ninguna etiqueta de ninguna emoción, sin ninguna emoción, y si es algo que realmente me va a servir, lo voy a tomar, y si no, simplemente gracias y ya estuvo. De ahí tenemos Araceli. Son cuestionamientos que casi nunca me hago. A veces es bueno detenerse a pensar en cómo estoy yendo en la vida. El ajetreo diario muchas veces impide vivir una vida plena y feliz y no vale la pena desperdiciar cada momento. Claro, esto es muy, muy, muy fuerte porque las preocupaciones de la vida, el estar uno decir, ok, tengo que mantener la casa, tengo que mantener limpio mi cuarto, el lavar los trastes, planchar, dedicarme a estudiar, si estudio en el trabajo, a veces me tengo que quedar más horas y tengo que ver cómo acomodo mis tiempos, si tengo familia, tengo que ver a mi familia. Muchas veces todas estas responsabilidades que tenemos afuera no nos permiten detenernos en un momento y decir, alto, yo también estoy en esta vida, no solo está todo lo que está a mi alrededor, sino yo también existo aquí. Y si yo no estoy bien, si yo no me detengo a pensar lo que quiero, lo que soy, qué necesito, nunca voy a estar bien con todo a mi alrededor. Porque entonces, conforme ustedes van profundizando en todo este tipo de cosas, se van dando cuenta de que el exterior es un reflejo de lo que hay dentro de nosotros mismos. Entonces, al interiorizarlo, nos vamos a permitir como encontrar ese sabor en todo lo que hay a nuestro alrededor. Y es algo que yo me he dado mucho cuenta. Y es algo también muy difícil, no difícil porque complicado, sino que lleva tiempo. Cada quien tiene su proceso y a veces asociamos difícil con que lleva tiempo, pero no es que sea difícil. Simplemente requiere ciertas acciones en determinado tiempo. Y uno va descubriendo un montón de cosas muy bonitas eh, que antes no se daba cuenta. Entonces, por eso es importante reflexionar, ok, ¿cómo pienso yo de mí mismo? Cómo pienso yo de las personas que me rodean, pensaré yo de esta manera de las otras personas porque hay algo dentro de mí que no me deja estar tranquilo conmigo, por lo tanto no puedo estar tranquilo con los demás. ¿Cuáles son mis prioridades? Para mí, ¿qué es más importante? ¿Será que tener este tipo de prioridades me está ayudando a mí a seguir creciendo también o me está opacando mi energía y tal? Entonces es muy bueno considerar todas estas cuestiones. Y bueno, pues para ir cerrando también, quisiera compartirles unas creencias que a mí me han ayudado mucho y estoy seguro que puede ayudarle mucho a ustedes para a partir de aquí continuar viviendo nuestra vida de una forma un poquito distinta, porque cambiar nuestra percepción sobre la vida podemos cambiar como les mencionaba, cómo percibimos la vida, cómo nos sentimos ante las situaciones, porque claro, muchos quisiéramos no estresarnos ante ciertas situaciones, no enfadarnos, poder disfrutar las emociones que estamos sintiendo también, porque también no está mal estar enojado, no está mal estar triste, no está mal llorar, no está mal disfrutar, pero muchas veces no nos permitimos y por eso nos desensibilizamos de cierta forma. eh, y ya no disfrutamos lo que estamos viviendo en nuestro día a día, no disfrutamos cuando respiramos, no disfrutamos cuando vemos a nuestros hermanos, papás, hijos, tíos, primos, etcétera. Y no disfrutamos cuando comemos, no disfrutamos el poquito tiempo que podemos a lo mejor tener una distracción, sino que nos pasamos pensando en el futuro y en el pasado y nunca vimos en el presente que al final en el presente está toda la felicidad, toda la paz, toda la plenitud, todas las emociones que necesito para poder seguir viviendo.
Entonces, em, continuaremos con la presentación. Les compartiré mi pantalla. Y vamos a ver. Ahí está. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor, en la presentación? Y para cerrar tenemos las creencias para expandir tu autoconcepto y por ende mejorar como nuestra percepción ante la vida. Entonces, una de las creencias que es muy útil empezar a tener es: la vida es un juego. Ok, como la vida es un juego, tenemos que tener claro que al ser un juego, pues hay como ciertas cuestiones que yo puedo hacer, hay ciertas reglas, que hay ciertos atajos incluso que me van a ayudar como a avanzar más o que me van a hacer tenerme más. Por tanto, si yo suelto la necesidad de como de interiorizar todo de una forma que me dé sufrimiento y simplemente decir, ok, a lo mejor esto está pasando porque estoy teniendo estas acciones que desembocaron en esto. O si yo me permito sentir más, sé que me va a permitir vivir mejor, entonces lo voy a hacer y me voy a entregar ante esto. Entonces, al pensar que la vida es un juego, decimos, me voy a divertir ante la vida. Tenemos una percepción más de, ok, que me voy a entregar a este juego y sé que me voy a divertir tanto con altibajos, con frustraciones, con alegrías, etc. Entonces, la vida es un juego. Y la siguiente sería, esta experiencia está al servicio de un bien mayor. Este tipo de creencias ayuda mucho cuando, por ejemplo, a nosotros nos pasa una situación que podemos considerar nosotros agradable o desagradable, algo que no quisiéramos vivir, algo que pues disfrutamos, que incluso yo a veces me he dado cuenta, por ejemplo, cuando yo entré a la certificación que estoy estudiando ahorita, yo me puse a pensar y dije, en su momento lo vi como un evento aislado, por decirlo de una forma, y que yo simplemente lo estaba haciendo porque me nacía. De ahí pasaron un montón de situaciones que me llegaron a estresar, me llegaron a frustrar, a ponerme triste y me, me, me hicieron entrar en una ansiedad tremenda. Me di cuenta que pude empezar como a trabajarlo de una forma más amorosa, de una forma que yo me entregaba y decía, ok, me voy a permitir sentirlo, aunque esto sea lo más horrible, lo más feo que pueda pasar para mí. Me voy a permitir vivirlo. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta, si yo no hubiera entrado a la certificación y que en la certificación recibí muchas herramientas que me ayudaron a pasar por todas estas situaciones, si yo no hubiera entrado, quizá ahora mismo estuviera mm, mucho peor. A lo mejor estuviera, no sé, de pronto deprimido, con mucho estrés, con mucha ansiedad. Ni siquiera estuviera haciendo esto, que es algo que disfruto hacer. Y, y es donde me di cuenta, ok, las cosas pasan por algo. Todo esto que está pasando, toda esta experiencia está al servicio de un bien mayor. Todo lo que está sucediendo, a lo mejor esto eh, yo lo veo de una manera pequeña de, ok, si no me hubiera metido en la certificación, no hubiera tenido las herramientas para esto. Pero a lo mejor después va a desembocar en algo mucho más grande de lo que yo lo estoy pensando ahora mismo. Y situaciones que me dice, si no hubiera pasado aquello, y yo sé que muchos aquí ya lo han pensado, si no lo hubiera pasado, si yo no hubiera vivido eso que viví, ahora mismo no estaría donde estoy. Entonces, es muy bueno tener esta creencia y ayuda mucho el decir, esta experiencia está al servicio de un bien mayor. Otra es lo de el mundo es un espejo. Al final tenemos el espejo más grande del mundo reflejado en la humanidad. Y las personas que están allá afuera nos permiten ver dentro de nosotros mismos. Porque bien dicen, va, que es fácil ver los errores de los demás y todo lo negativo de los demás y no lo que uno tiene dentro. Pero ahí viene lo interesante, que no necesariamente lo que uno ve negativo en los demás sea solo de los demás, sino que
estamos viendo dentro de nosotros mismos. Entonces, al final el mundo es un espejo porque te permite reflejar aquello que a lo mejor no has aceptado, no has integrado, no eres capaz de tolerar en ti, algo que a lo mejor te frustra, algo que tú quisieras hacer y ves a otras personas hacer y dices, pero esa persona está loca o no sé qué, pero al final era algo que tú querías hacer, pero por miedo no lo hacías. Entonces, eso nos va permitiendo descubrir un montón de cosas de nosotros mismos, en los demás. Otra creencia muy poderosa y que es algo que yo trato de practicar mucho es lo que compartes, lo refuerzas. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita es compartirles algo que yo he ido aprendiendo, que me ha ido ayudando mucho, y al compartírselo lo estoy reforzando porque tuve que volverlo a aprender, tuve que volver a interiorizarlo, a desengranarlo poquito a poco para poder hacerlo un poquito más digerible. Y eso me ayudó como a reforzarlo. Sé que después de aquí también me va a quedar mucho más grabado, lo voy a comprender mucho más y lo voy a poder trabajar mucho más. Entonces, si en algún momento ustedes vienen y quisieran enseñar esto a alguien de su alrededor, sería muy bueno porque así pueden ustedes reforzarlo y que se les quede mucho más grabado a tal punto que inconscientemente van a vivir acorde a esto que ustedes están enseñando. Entonces, lo siguiente es, el ego es un juego. Al final, el ego es como esa parte que aún no logramos como integrar con nosotros mismos. Algunos lo miran como esa versión que nosotros quisiéramos ser. Algunos lo miran como todo eso, esa persona como que sí se siente completamente segura, en confianza, pero en tanta confianza que a veces eres un poco pedante en tu ego, un poco arrogante y tal. Entonces, al final eso es un juego que si nosotros buscamos destruir el ego, eso es imposible. Entonces, tomarlo como juego, decir, ok, si mi ego es un juego, lo voy a escuchar, voy a escuchar lo que tiene para mí, lo que me dice sobre los demás, y así voy a entender cómo estoy yo internamente y voy a aprender de ello. Entonces, el ego es un juego y lo voy a aceptar y lo voy a disfrutar. Y así voy a ir viviendo de una forma mucho más tranquila, donde suelto el control, donde ya no me frustro por esas situaciones que no logro como cambiar a la forma en que a mí me gustaría hacer. Porque al final, al pensar que a mí me gustaría que algo fuera así y me estreso porque no se da, estamos viendo que es el ego. Entonces, si considero que el ego es un juego, ok, lo voy a aceptar y está bien. Si esto está pasando y para mí, a mí no me gusta porque yo quisiera que fuera de otra manera, lo voy a soltar ese control y diré, lo acepto. Lo siguiente es, lo que estoy experimentando es perfecto, que elijo enseñarme a través de esto. Esto es muy interesante, muy poderosa, porque al ustedes decir, ok, esto es perfecto, ¿y qué elijo enseñarme a través de esto? Primero, se están dando cuenta que están tomando conciencia de lo que estaban experimentando en ese momento. Llegan a ese presente, ustedes están a lo mejor con alguna ansiedad de algo, con estrés de algo, y decir, ok, voy a estar aquí y lo que estoy experimentando es perfecto a pesar de que sienta lo que pueda sentir. ¿Qué elijo enseñarme a través de esto? Podemos ver que ahí ahora somos conscientes y después estamos eligiendo qué vamos a creer, qué nos vamos a contar a nosotros mismos, para ya no alimentar de una forma en la que nosotros no podamos elegir al final. Porque entonces ya podemos decir, ok, a través de esto, a través de esta situación estresante, me puedo enseñar que aún me falta soltar el control, que aún me falta entregarme al 100% de las situaciones que pasan en mi vida. Elijo enseñarme que a pesar de que aún no puedo soltar el control, voy a aceptar esto que está sucediendo y de una manera lo voy a trabajar en un futuro si es posible o si no. Entonces, la siguiente sería, esto está ocurriendo para mí a través de mí. Al final, yo algo que siempre yo lo digo de esta manera también y es, la vida simplemente es y simplemente ocurre. Yo estoy en la vida y lo que está pasando en la vida, yo lo estoy presenciando.
Entonces simplemente ocurre a través de mí, yo me entrego a lo que pase y ahí vamos como amarrando todo lo anterior. Me entrego a lo que pase y vamos con la siguiente también de me entrego a confiar. Ok, que simplemente esto ocurra, voy a confiar en que esto está al servicio de un bien mayor, revisamos el lado. Y como es un juego, simplemente lo voy a aceptar y me voy a entregar. Me entrego al 100%. Entonces, les dejo esto para que pues puedan tener como algo en lo que puedan ustedes ir cimentando sus creencias y algo que les pueda ir ayudando a como a tomar la vida un poquito, no desde controlar, desde quiero que todo esto sea como yo quiero, no, sino de ir aceptando la vida como viene y así poder ir comprendiendo, ok, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo interiorizar esto, puedo sentir esto y así pues al entregarme, por ende, decíamos de que no queríamos tener control y no era bueno, pero por ende vamos a tener más control, pero ya lo vamos a hacer de una forma desinteresada, en donde si no lo tenemos no nos va a generar ansiedad, no nos va a generar estrés y vamos a vivir una vida un poquito más relajada y vamos a disfrutar más lo que la vida tiene para nosotros. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Espero que de verdad les ayude mucho esto y que lo puedan interiorizar. Eh, les estaré mandando en el grupo de WhatsApp, igual a los que no estén en el grupo de WhatsApp, si pueden escribirme. Eh, veo algunos que pues sí tengo contacto con ellos, entonces se los puedo mandar. El regalo, el regalo al final se los voy a explicar un poquito y es un documento con una serie de preguntas un poquito más fuertes, em, más intensas, donde habla mucho de sus emociones, habla mucho de cómo se sienten, de cómo han vivido ciertas situaciones, lo que les ha provocado. Que sí yo les recomiendo tomarse su tiempo de contestarlo. Yo lo tomé en la noche y me llevó bastante tiempo, la verdad. Tienen ahí un playlist que pueden escuchar a la hora de contestarlo. Ahí tienen las recomendaciones. Si pueden evitar las distracciones, si pueden estar como en su mundo, en algo donde nada los moleste, incluso tener listo agua ahí para no tener que levantarse. Antes de empezar, incluso, pues, hacer lo que tengan que hacer que les pueda como quitar ese enfoque en esas preguntas. Entonces, le voy a estar mandando el documento y de verdad espero que lo tomen con mucho amor, que puedan usarlo para interiorizar en ustedes mismos y así puedan alcanzar a tener a su disposición todo su poder interno. Muchas gracias y pues nos vemos en una próxima. Hasta luego. Espero les haya encantado de corazón.